Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Económicas, Cátedra Sociología. Tema que vamos a abordar en esta unidad es el de pobreza. ¿Qué podemos mencionar como una breve introducción de la pobreza? Uno de los flagelos más significativos que tienen todos los sistemas económicos que están rigiendo o imperando a nivel mundial y en las diferentes economías. La pobreza es un fenómeno entrópico del sistema social, es una disfunción que el sistema tiene y no existe en el mundo sistema capaz de ser perfectible, sistema capaz de terminar o aniquilar con el flagelo de la pobreza. Porque cuando decimos que es una disfunción, el propio sistema lo va a estar generando. Ahora bien, una cosa es que el sistema social y a través de la incidencia del sistema de economía que se adopte y que se lleve a cabo y las políticas que cualquier gobierno a nivel mundial esté desarrollando, este porcentaje de nivel de pobreza puede estar acrecentado o minimizado. Y el objetivo de toda sociedad desarrollada, toda sociedad que tenga la capacidad de contextualizarse y tener un compromiso social, es que este nivel de pobreza sea el menor posible. Y en el caso de que este se produzca, tener una clara intervención del Estado para suplir, para ayudar, para colaborar con aquellos que no tienen posibilidades de cubrir sus necesidades básicas. Entonces, dando una pequeña introducción al tema, nosotros abordaremos los conceptos generales y específicos de un tema tan significativo para toda sociedad como es la pobreza. En primera instancia, nosotros tenemos en el desarrollo de la materia una innumerable cantidad de unidades que se relacionan con la pobreza, porque si nosotros las vamos enumerando, vamos a hacer pequeños hincapié en cada una de ellas y cómo estarían relacionadas con el tema de la pobreza, partiendo desde la definición de la sociología, y la sociología estudia el comportamiento del hombre en sociedad. Cuando nosotros estudiamos el comportamiento del hombre en la sociedad, la pobreza es inherente a ese comportamiento del hombre en sociedad. Cómo estratos sociales no tienen las capacidades para acceder a aquellos bienes, satisfacer sus necesidades y tener que comportarse con hábitos y a veces hasta no poder cumplir con las normas. Entonces, es un tema que se relaciona claramente con la unidad número 1. Con la socialización, la pobreza es uno de los indicadores fundamentales que no pueden acceder a los procesos de socialización, particularmente sistemática. La necesidad de adquirir aquellos bienes para una familia, para una persona, se torna de carácter superior al que nosotros podemos estar observando. Entonces, muchos de los integrantes de la familia con esta necesidad latente tienen que abandonar sus estudios en la búsqueda de aquellos recursos para satisfacer sus necesidades primarias. Entonces se torna como desigual con la imposibilidad que esa persona pueda acceder a una educación, pueda producirse movilidad social y desarrollarse y tener más oportunidades. Y esto es lo que genera un aislamiento social cada vez mayor. Se produce un cierre social en aquellas personas que no tienen los recursos necesarios y la posibilidad de tener una verdadera inclusión social. Por suerte, en algunos casos los estados toman decisiones para a través de tratar de hacer que este proceso de socialización llegue a todas las personas que habitan nuestro suelo argentino, a través de la educación a distancia, a través de la escuela pública, no arancelada y que sea obligatoria para toda esta sociedad. Pero no podemos olvidar que esas personas a veces no tienen los recursos y los medios y a veces tienen cosas más significativas para dedicar antes que la de poder educar, enviar a sus hijos a los colegios, que es en definitiva el verdadero acción social para la reinserción, para el desarrollo de la persona. También con el tema de estratificación, como lo veíamos claramente, la pobreza es una de las clases sociales, se da en la clase social baja y es una de las clases que nosotros vamos a diferenciar con precisión, y si se recuerdan a la unidad anterior en conflicto y lucha de clases aparecía el concepto de subclase social como la indigencia, y la indigencia es una fragmentación aún con un grado mayor de deterioro de lo que es la pobreza. Y la estratificación comprende, si nosotros veíamos, las categorías sociales, y esas categorías sociales estaba la clase social baja y dentro
de esa clase social baja se encuentra claramente definida la pobreza. Con el cambio social, la pobreza es una de las más afectadas con respecto a las modificaciones o las desigualdades estructurales que se van a ir produciendo. Esta modificación de las desigualdades, de las estructuras, de las transformaciones culturales, hace que la pobreza cada vez aún más le golpee fuertemente en su estructura, en su composición, y esas transformaciones hacen para un deterioro de aquellas personas que se encuentran dentro de esta situación, porque cada vez menos tienen las posibilidades de insertarse socialmente, cada vez menos tienen la posibilidad de acompañar el cambio social, son aquellos que se encuentran excluidos. Los conflictos de clase, lo vimos claramente, las personas por un reclamo popular, por un reclamo genuino, por un reclamo de poder llegar a tener los recursos necesarios y aquellos que le permitan tener una vida digna. Entonces, ante esta manifestación de necesidades insatisfechas, la gente reclama a través de las diferentes formas que veíamos en la lucha de clases. Con el proceso global, la globalización dentro de esta apertura del mundo al acceso a todos los bienes, servicios y todo este proceso de comunicación, tecnología, como es tan significativo y beneficioso, y veíamos los defectos que teníamos, como por ejemplo el caso de la pandemia, estas situaciones en particular, en estas situaciones o personas que se encuentran en el grado de la pobreza son los más afectados, porque no tienen los recursos para hacer frente a situaciones como la pandemia, y también no tienen los medios suficientes para aprovechar todo este proceso global. Entonces acá vemos claramente uno de los aspectos negativos del proceso global, que cae directamente y fuertemente con un impacto en aquellas personas que se encuentran en el margen de una sociedad, o que están apartados, o que viven bajo los niveles de pobreza. La desviación social, claramente, el término de desviación social, que es la última unidad que vamos a ver como continuidad de ella, muchas de las personas que cometen actos que no están de acuerdo con las normas sociales se produce porque estas personas quieren adquirir muchas veces esos bienes, quieren estar en una situación de mejora, y que los obliga a la necesidad a cometer actos fuera de la norma para conseguir esos bienes o servicios. Esos actos fuera de la norma, del orden social, se conocen como desviaciones. Y que más bien el concepto de etiqueta social, que es una etiqueta, darle un rótulo a una persona, y en la pobreza es donde más se produce. Todas aquellas personas tienen ese rótulo que muchas de las personas de esta sociedad le dan a una persona que está en la pobreza. Por estar inmiscuido en el tema de la pobreza se la considera bajo un rótulo, una etiqueta, y muchas veces, o generalmente podríamos decir, de forma desafortunada, porque la pobreza no es una elección, sino que es una situación que a través del tiempo es una herencia que muchas personas, y que no han tenido acceso a oportunidades para poder mejorar su situación personal y la de su familia. Y como dijimos cuando empezamos la unidad, es una disfunción del sistema social. Todo sistema social tiene fallas. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer como sociedad, que ese sistema social tenga lo más posible la minimización de esas fallas, que el porcentaje de pobreza en la Argentina sea lo menor. Y tiene que ver también con la cultura, porque los pobres así muchas veces no tienen la posibilidad de ese acceso a todos esos objetos materiales, intangibles, al pleno conocimiento y comprensión de las normas, la identidad de la cultura. Entonces, están todos y cada una de las unidades que nosotros hemos estado desarrollando en el transcurso de la materia, y lo vemos claramente con un vínculo al tema de la pobreza. Ahora bien, siempre que iniciamos una unidad, lo primero que nosotros estamos realizando es el tema de la pobreza, y la vamos a definir. Y tenemos diferentes definiciones de Townsend y del INDEC. Tomamos ya en el año 1980, cuando el INDEC empezó a definir la pobreza. La pobreza es aquella persona que no tiene o no recibe los recursos necesarios para tener una vida digna. Cuando nosotros hablamos de una vida digna, nos decimos una vida decorosa,
¿Qué significa una vida digna o vida decorosa? Que todos los ingresos que esa persona va a tener le va a permitir adquirir sus bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades primarias y secundarias. Cuando hablamos de necesidades primarias nos estamos refiriendo a las alimentarias y también tenemos necesidades secundarias. Una persona necesita de recreación, de esparcimiento, de actividades complementarias a la vida, no es solamente la de la alimentación. Cuando esa persona con sus ingresos no les alcanza para la adquisición de esos bienes y servicios o de esparcimiento, estamos diciendo que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Ahora bien, hay dos enfoques o mediciones para tratar de medir la pobreza. La percepción de la gente de lo que es necesario para tener una vida digna. Y cuando digo de percepción, estamos haciendo referencia a que cada una de las personas que habitan en el mundo tienen percepciones diferentes, tienen estándares de vida diferentes. No es lo mismo una persona que vive en New York, otra persona que vive en África y otra persona que vive en Argentina. Asimismo, los estándares de vida son diferentes, a pesar de que en el mundo existen ciertas necesidades primarias que son un estándar y que estas necesidades primarias, con el transitar de los años, se han ido incorporando aún más, porque las personas necesitan de nuevas necesidades a satisfacer. Eso es con respecto a la percepción. Y la otra por la renta, es algo más un parámetro económico nuestro. Pero la renta muchas veces es muy restrictiva. ¿Por qué? Porque los ingresos, de acuerdo a las economías de los países, la variable que componen las posibilidades de medir la pobreza, son diferentes y a veces en función a la conveniencia de los sistemas económicos que rigen la vida de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces con esa renta, ¿qué servicio estoy cubriendo o pagando? Muchas veces algunos servicios que son esenciales los sacan de lado porque dice que los provee el Estado o porque no son de carácter esencial. Y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, el problema que existe a medida que aumentan las expectativas, esa percepción de la población sobre la calidad de vida, aumenta automáticamente el número de pobres. La gente es más demandante y cuando consigue algo y después, por un tema de variables externas a la persona, por ejemplo, la inflación, devaluación, políticas macroeconómicas, que hacen que una persona, sin hacer nada de un día para el otro, pueda caer de una clase social media a una clase social baja porque su ingreso se vio perjudicado, la expectativa que ella tenía de vida no la quiere cambiar. Entonces, esa persona sigue manteniendo sus expectativas, con la única diferencia que no las puede satisfacer. Y se siente frustrado porque el sistema lo aísla, porque el sistema lo excluye socialmente. Ahora bien, es necesario nombrar una serie de necesidades que una persona tendría que estar cubriendo con un nivel de ingresos para no estar dentro de la pobreza. Uno es la subsistencia, el básico, la protección, la seguridad, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio o actividades recreativas, la identidad, la libertad para poder transcurrir libremente por un lugar, es decir, no son solamente bienes y servicios, sino que hay un montón de necesidades que son de carácter intangible, que deben ser cubiertas y a veces la persona no las puede satisfacer. Estas son algunas de las necesidades, una recopilación de diferentes autores o de posturas personales respecto de la pobreza. Ahora bien, ¿las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los tiempos? No. Esta aclaración, que puede ser una confusión para un parcial, toda la necesidad y lo que decíamos, la percepción, la expectativa que tiene una sociedad son totalmente diferentes. Lo que cambia es la manera o los medios utilizados para satisfacerla y fundamentalmente una sociedad consumista no son la misma en uno o en otro determinado lugar. Depende de la característica de la población, del sistema económico, del acceso a los bienes, de las restricciones que tengamos, etc.
nosotros hicimos un hincapié de un concepto que es pobre. Ya habíamos, como recuperando un poco los contenidos, decimos que pobre es aquella persona que no puede cubrir las necesidades básicas. Y entendiendo necesidades básicas como alimentarias, de servicio, de recreación, etc. Ahora bien, aparece la indigencia. Y retomando el concepto de subclase social, aquellos apartados, marginados, aparece la indigencia. Y la indigencia es una subcategoría dentro de lo que es la pobreza. Y la vamos a definir. A diferencia de la pobreza, estas personas no pueden cubrir las necesidades proteicas. Cuando hablo de necesidades proteicas, no pueden cubrir las necesidades alimentarias, el mínimo de necesidades energéticas y proteicas. Ya no estamos hablando de servicios adicionales o complementarios o lo que nosotros estemos mencionando. Esa persona se ve privado de la posibilidad de acceder a lo que necesita para vivir, para comer, para alimentarse. Y muchas veces el verse prohibido de esto puede poner en riesgo su vida. Esto es muy común en clases sociales donde o se almuerza y muchas veces en comedores del Estado, de los colegios, y a veces no tienen para cubrir las 4 comidas básicas que una persona debería tener: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entonces, cuando esto no se cubre, estamos en el carácter de la indigencia. Ejemplos de indigencia son los sin techos, los ninjeras, aquellas personas abandonadas. Cuando yo hablo de sin techo, y quiero hacer una aclaración, no es que yo tenga la propiedad o sea dueño de un departamento o de una casa. Es que los ingresos que tiene una persona no le permiten o comprar o alquilar una vivienda. Por favor, que quede claro esto, porque es uno de los errores frecuentes que nosotros tenemos en las actividades de parcial. Ahora bien, diferencia entre niveles de pobreza. Acá aparecen también una pregunta que normalmente nosotros hacemos, que hay 2 tipos de niveles de pobreza: la pobreza relativa y la pobreza absoluta. Y el INDEC claramente lo hace mención. La primera, la relativa, se refiere a la privación de recursos que experimentan algunas personas en relación al resto de la sociedad. La pobreza relativa es una comparación. Yo soy pobre en Buenos Aires y lo voy a comparar con una provincia, no quiero hacer a veces menciones, que puede ser Salta, Tucumán, Catamarca, el Chaco, y hoy lo podemos ver que a aquellas provincias que tienen ciertas limitaciones de recursos, ante alguna situación en particular, se ven muy afectadas. Ahora bien, ¿es lo mismo criterio para determinar un pobre en la ciudad de Buenos Aires, un pobre en el interior de la Argentina? No. Y ahí tenemos pobreza relativa, porque depende de diferentes factores, diferentes ingresos. Por eso la pobreza se mide a nivel nacional y después hay excepciones donde se la está midiendo en cada uno de los lugares o localidades, provincias, de municipios de la Argentina. Por eso es relativa, existe una comparación de esa pobreza. Y cuando es pobreza absoluta, es claramente identificada con la indigencia, se refiere a una privación tal de recursos que ponen en riesgo, la vida de las personas. Por ejemplo, la desnutrición, la muerte de niños porque no tienen los medios para alimentarse, para desarrollarse desde el aspecto biológico. Ya no estamos hablando de otros aspectos más trascendentales. ¿Cómo se estima la pobreza y la indigencia? Hay un método, es decir, ¿cómo voy a obtener ese porcentaje que sale en todos los medios de comunicación que toman el INDEC? Recordar que el INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. A nivel país fue un instituto muy criticado, se fue cambiado por ideología, por un montón, pero es nuestro instituto formal para medir las diferentes actividades económicas, educativas y en este caso en particular de la pobreza. ¿Cómo hace el INDEC? Hago una mención, hay otras fuentes también para medir la pobreza. El INDEC
es la más formal y la que tiene el Estado. Este instituto, ¿cómo hace para medir la pobreza? El cálculo de los porcentajes de hogares y personas con ingresos por debajo de la línea de la pobreza se elabora en base a los datos de la encuesta permanente de hogares. Es decir, vamos a aclarar un poquitito los pasos. El Estado dice que una persona, para cubrir sus necesidades, tiene que consumir un conjunto de bienes y servicios que el Estado determina que son los básicos para no ser una persona pobre. Genera la canasta familiar. Esa canasta familiar está compuesta por alimentos y otros servicios complementarios. A través de la encuesta a hogares, hace muestreos, que es un muestreo, determina puntos en determinadas regiones de nuestro país, o localidades, o barrios, o manzanas, con un tema estadístico donde pone un punto de referencia y hace una encuesta. Y ahí esa encuesta compara cuál es el nivel de ingreso y qué bienes adquiere con ese nivel de ingreso. Si el nivel de ingreso está por encima de lo que la familia necesita para comprar todos esos productos y servicios, se lo considera que está por encima de la pobreza. Si el ingreso no alcanza, está por debajo de la pobreza. Ahora bien, esa canasta tiene dos partes, como les habíamos mencionado. La canasta básica de alimentos, que es la que te va a decir, si vos no tenés los ingresos suficientes, vas a ser indigente. Y la canasta de bienes y servicios no alimentarios, vestimenta, transporte, educación y salud. Eso nos da la canasta básica total. Si una persona no llega a cubrir la canasta básica total, se lo considera pobre. ¿Cómo se hace el segundo paso? Como mencionaba, se relevan los ingresos de los hogares. Si cubren la canasta básica total, no son pobres. Si no la cubren, son pobres. Y si no cubren la canasta básica alimentaria, son indigentes. Esto a modo para que a ustedes les quede claro. Ahora bien, fíjense en algunos parámetros que teníamos en el 2019. La canasta básica alimentaria de una familia con menos de 11.000 pesos marcaba el índice de indigencia. Hoy estamos casi en 4 veces el porcentaje de lo que nosotros mencionábamos en el año 2019. Esto es un parámetro. Y la canasta básica total ya excede los 40.000 pesos. Se ha incrementado casi un 30% más o un 40% respecto del año anterior. Tenemos en cuenta algo este año para que ustedes tengan en panorama. Llevamos casi 2 o 3 meses con un cambio de hábitos fundamentales, una economía muy golpeada y una medición que todavía no va a ser fidedigna por todo este efecto cuarentena. Entonces, la canasta básica va a estar muy por encima, es decir, que el grupo familiar va a tener que cobrar arriba seguramente de 40.000 pesos para adquirir los bienes. Y si nos ponemos a pensar cuánto vale un alquiler de una casa, entre 18, 15, 20.000 pesos, sin ser una propiedad muy significativa en nuestra ciudad, cuánto necesita una familia para alimentarse, etc. Y ahí nos damos cuenta que no va a alcanzar los 40, 45.000 pesos que va a estar determinada la cosa. Esto lo pongo a modo de referencia y ver cuáles fueron los cambios después de hace un año. Ahí vamos a ver cuáles son los porcentajes de la pobreza respecto de este año. Miren cuál es la pobreza hoy a marzo de 2020. Y estamos hablando que ha pasado un mes. Y esta pandemia, con una restricción de los ingresos, con una fuerte emisión monetaria, que va a ser un fuerte impacto inflacionario y de devaluación, y un crecimiento de los precios que se aprovechan los empresarios, con un aumento desmesurado de muchos de ellos, va a hacer que este porcentaje de pobreza sea aún mayor, a pesar de que el Estado está haciendo acciones intervencionistas de ayudas humanitarias o asignaciones únicas o universales en este caso en particular, que se están dando en este mes de marzo y en el mes de abril, y no sabemos si va a haber una continuidad producto de esta pandemia. El porcentaje de pobres en la Argentina ya excedía el 35,5%. Quiere decir que se estima claramente que ese porcentaje, luego de este proceso, vamos a estar holgadamente de un 40% o quien dice a lo mejor un poco más. Y un porcentaje de indigencia que se ha mantenido por un fuerte intervencionismo del Estado,
a través de la ayuda de planes sociales, etcétera, en estos últimos meses, que se lo mantiene un 8. Pero bajo mi mirada, creo que vamos a estar en porcentajes muchos mayores y va a ser muy delicado, porque esta situación lo que va a hacer es agravar el fuerte situación de crisis que vivía el sistema de economía argentina. Bueno, acá habla un poco cómo están constituidos los elementos proteicos de la canasta básica, es una forma complementaria, esto no es necesario para determinarlo para el desarrollo de la materia, sino que es información complementaria y va a ser abordada en como un adicional, no como pregunta representativa, ni en las actividades prácticas ni en el desarrollo del parcial. Ahora bien, ¿cómo tenemos que nosotros para actualizar los precios de la canasta básica total? Hay un índice en economía y ustedes lo vieron en Economía 1, que es muy claro y nosotros siempre, ¿cuál es el índice para actualizar los precios de la canasta? El índice de precios al consumidor, que es un índice económico que se valoran los precios de un conjunto de bienes y servicios predeterminados, conocido como canasta básica familiar, determinado sobre la base de la encuesta a los hogares que habíamos mencionado en las filminas anteriores. No quiero redundar mucho porque esto fue un tema que ustedes abordaron en la materia de Economía 1. Ahora bien, como todo proceso de análisis de la pobreza, tenemos perspectivas y acá recuperamos un poquito las teorías de la modernización y la dependencia que tratan también y trabajan sobre el aspecto formal de la pobreza. La teoría de la modernización, para recuperar contenidos anteriores, un modelo de desarrollo económico. Acuérdense que había dos bloques regionales, los que tienen recursos y los que países en vías de desarrollo subdesarrollados. Estos hacen un apoyo de logística y de tecnología. Esa tecnología es de carácter obsoleto para que ese país que la recibe esté en un umbral superior. Pero que ese umbral superior, volvemos a repetir, no les da los recursos necesarios para estar en una igualdad de competitividad con el resto de los países, con los recursos tecnológicos e ingresos suficientes y competir, sino que le dan una posibilidad mayor por conveniencia de los países que tienen los recursos. También aparece un nuevo autor, pregunta de parcial, que trata de explicar a través de determinados estadios cómo va pasando la pobreza. Cuando hablo de estadios, son como si fueran fases del proceso de modernización. Y acá tenemos 4 estadios que los vamos a empezar a desarrollar. El primer estadio es el que se conoce como tradicional. ¿Qué características tiene el estadio tradicional? Son sociedades muy arraigadas, en las cuales ese arraigo por una fuerte identidad cultural se resisten a una innovación tecnológica. No les es fácil llevar a cabo los procesos de cambio social o transformación social y la forma de vida. Algunos países son Bangladesh, Nigeria, Somalia, son los que pueden decir que están un poco apartados por oportunidades, por un desarraigo, por una desigualdad y por también culturas que han sido muy avasalladas por el capitalismo y que nunca le han dado oportunidad. Entonces, cuando a una sociedad no les das oportunidades de mejorar, cuando les llega algún proceso de transformación, ellos están tan arraigados en sus principios, normas, valores o las formas tradicionales de vivir, que acá estamos, si nosotros lo juzgáramos, estaría en una posición del etnocentrismo. Y si yo lo juzgara con las normas propias para recuperar contenidos de la unidad de cultura, tendríamos una posición de relativismo social. Pero este enfoque, lo que hace el autor, es hablar de un estado tradicional. El segundo estado, que muchas veces le han puesto a la Argentina en un estado de despegue, y nosotros nunca despegamos, pero bueno, muchos de los países, y yo creo que un país no despega por culpa de todos, en gran o menor medida, del sistema político argentino, de las oportunidades que nos da el mundo, de los aspectos. Es decir, cuando te doy oportunidades, no es que te presto dinero a tasas considerables y después te las quiero
quiero que pagues la deuda y no tenés los recursos suficientes. Como decir, a un enfermo le voy a dar una vallaspirina para que se cure y es imposible. Y a una situación cuando estamos con deudas financieras muy significativas, volver a prestarle aún más a tasas onerosas con situaciones económicas muy graves o de crisis o con situaciones de conflictos como tiene países como la Argentina u otros a nivel mundial, es muy difícil que esta situación cambie. Pero bueno, se comienzan a producir bienes para consumo y comerciar. El contexto se transforma a favor del logro y las aspiraciones individuales. Ahí muchas veces se encontró en esa situación Argentina. Ejemplo como Tailandia. Ahora, es muy de una situación no objetiva de comparar Tailandia con Argentina y volvemos a pasar un poco cómo yo configuro, comparo países. No es lo mismo. Por ahí nos engloban y esto es algo característico. Ustedes han sentido hablar del riesgo país y el riesgo país tiene mucho que ver a la capacidad de pago que tiene un país y esa capacidad de pago nos compara a lo mejor con otras economías, pero nosotros a nivel de desarrollo de país, tecnología, sistema productivo, condiciones naturales, estamos totalmente diferentes y comparamos una sola variable y nos engloba a todos en una misma bolsa y eso es injusto porque ni Somalia, ni Tailandia, ni Argentina son todos una misma estructura comparativa, sino que nos comparan bajo una categoría o una variable y acá estoy haciendo mención un poco de también lo que hablábamos con el tema de la pobreza. Hacia la madurez tecnológica, el concepto de crecimiento está aceptado y consolidado. La sociedad considera usual mejorar la calidad de vida y aprovechar la tecnología, no solo como instrumento, como habíamos hablado, sino como conocimiento, sino como la posibilidad de incorporar tecnología como habilidades o competencias para. Fíjense nosotros las dificultades que tenemos en una parte de la sociedad para ante un hecho como el que estamos viviendo de poder incorporar la tecnología, cómo dificultó en muchos casos la virtualidad de los procesos de enseñanza, cómo ha dificultado en muchísimos casos hasta a los pobres abuelos que no manejan la tecnología y de tener que ir sin la necesidad de ir a buscar su sueldo a un cajero automático o de un banco, de dónde nos ubicaríamos como país bajo este contexto social. Entonces, por eso yo decía que Argentina está más en la situación de estadio 2 de Rostov que en esta situación. Nos falta mucho para mejorar. Ojalá que hechos como el que estamos atravesando en la Argentina nos ayuden a aprender y que se puede mejorar y que estos sean unos primeros pasos para el desarrollo hacia la madurez tecnológica. Ya se estaba operando un 70% de las operaciones en la Argentina a través de las tecnologías. Yo creo que esto va a mejorar, lo va a elevar y nos va a traer por lo menos algo positivo, situaciones así de este índole nos van a llevar, nos van a atravesar y nos van a hacer madurar y mejorar en muchos aspectos. Y el cuarto, que es la última que Rostov hace mención, es el consumo de masas. En la última fase del desarrollo económico, donde hay la tecnología industrial. Permite una mejor calidad de vida, países de renta alta desde comienzo del siglo XX, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, España de los años 70. Ahora, fíjense cómo es una realidad. Estos países también son endebles, tienen fragilidades ante determinados hechos. Ellos están en superioridad de condiciones al resto del mundo, pero cuando la situación es global y nos pega fuertemente, también se ven afectados y muchas veces con un efecto rebote mucho más significativo que otras economías en vía de desarrollo o situaciones donde son estados o fases o estadios como es la primera de todas, que es la tradicional. Al estar menos expuesto a determinados flagelos de la globalización, se ven menos afectados. Ahora bien, ¿cuál es el rol de los países desarrollados para aliviar la desigualdad? Ellos tienen determinadas características. Uno de ellos es la ayuda en el control demográfico. Ellos tratan de tasas de crecimiento, absorben los precarios avances económicos. Otro es el aumento de la capacidad de producción de alimentos. Ellos en la fuerte inversión en tecnología, en híbridos, han permitido que con un mismo
recurso han podido desarrollar o aumentar la capacidad de producción. Nosotros como sector primario lo vemos en la Argentina, tenemos bastante tecnificado con una ayuda del factor natural considerable. La introducción de la tecnología industrial e informático, lo que hablábamos todo el tema de software, app, tecnología y cómo esto también es aplicado en las industrias, en el sector agropecuario, etcétera. Argentina en las últimas décadas hizo un incremento sustancial, renovó su tecnología, mejoró y tenemos mucho para avanzar. Pero estos países son líderes y llevan bastantes escalones de diferencia a lo que nosotros tenemos. Programas de ayuda al desarrollo, inversiones de capital en países ricos a pobres, pero acá siempre hay esto de teoría de modernización y dependencia, tecnología agrícola industrial. ¿Cuáles son los pros de esto? Un rápido crecimiento económico. Y en contra hay países en que no funciona, África. Pero no funciona también solamente por ese estado tradicional. No funciona porque quienes se quisieron instaurar no tuvieron en cuenta la forma de vida de la población, no los ayudaron y siempre se tuvo una tendencia de una dependencia. Ahí está el problema más grande. Y sí, países como Corea del Sur, Hong Kong, etcétera, fueron los grandes tigres asiáticos, como decimos, de un crecimiento enorme. China viene dando pasos agigantados y se va poniendo como una potencia que tiene un caudal demográfico muy amplio, un territorio muy grande y una capacidad de trabajo que desborda. Entonces esos son los factores potenciales que han permitido el desarrollo. Siempre decimos que Japón, después de todas las crisis o de los flagelos que tuvo a través de guerra, cómo pudo reconvertirse. Y eso tiene mucho que ver con su identidad cultural, con su rigidez de forma de vida, y la podemos cuestionar a Japón, que sus problemas están relacionados al estrés, sobrecarga, etcétera, y no tanto a las preocupaciones como tenemos del lado del occidente. Es decir, el perfeccionismo que ellos tienen los lleva a tener una calidad de vida más alta, pero que los problemas que a muchas sociedades que se le presentan a Japón son producto de este desarrollo tecnológico, económico, su rigidez de sus formas de vida, sus costumbres, muy arraigadas y muy rígidas, hacen que tengan otro problema diferentes a la economía o a la sociedad occidental. Teorías de la modernización, para poder hacer una síntesis. Claramente tenemos críticas que nosotros le hacemos a la teoría. Los países con renta muy alta no resuelven la pobreza, y lo vemos claramente. El Fondo Monetario, cuando nos presta dinero a los países en vía de desarrollo, nos exige más de lo que podemos hacer y no nos genera planes y un control y una ayuda real para que los países puedan progresar. Creo que esto es también algo como una asociatividad de culpas. La culpa la tenemos nosotros porque 3 veces no vamos a cumplir con nuestros compromisos en la historia de nuestro país, entrar en default, y también quienes nos prestan siempre están en esto de aprovecharse de las situaciones de países con situaciones económicas muy graves. Los países ricos y los pobres son como un mundo en sí mismos, somos todos de un mismo proceso global, y creo que la culpa es, como decía anteriormente, es un poco de ambos. Alguien tiene más participación, depende del enfoque que le queramos ver. La teoría de modernización es muy etnocéntrica y está sesgada por las normas que rigen el comportamiento de ellos. Es una visión muy totalista. Ellos juzgan porque son los que hacen los programas, son los que los instalan, son los que los evalúan, son los que los diagnostican y son los que en definitiva nos cobran o nos dejan excluidos socialmente al no el incumplimiento, y muchas veces no se han puesto a ver o tener un panorama más acorde de cuáles son los problemas que tienen los países en vía de desarrollo, por qué fracasan, y trabajar en esos programas, darle ayuda y trabajar en forma conjunta, porque el desarrollo de estas sociedades también va a permitir una posibilidad de satisfacer y cumplir con las obligaciones contraídas. Entonces es un proceso general. Y tiene a culpar a las sociedades pobres de su situación. Es decir, es una teoría facilista, es decir, es siempre la culpa la tienen los otros porque no cumplen, le prestamos la plata y no cumplen. Tienen en parte razón, pero no es total. Hay otros factores que también hay que tener en cuenta.
Y volvemos un poquitito a hacer un resumen de la teoría de la dependencia. La desigualdad del mundo se debe a la explotación de los países pobres y los ricos. Volvemos a decir, hay dos bloques. Los países desarrollados son responsables de la pobreza de los otros, no hacen nada. Solamente le ofrecen para que produzcan las materias primas que estos tienen por condiciones naturales y nunca los ayudan a superar ese, como yo decía en otras unidades, como ese escalón o ese umbral. Nunca salimos de ese mismo lugar. Y el resultado de pautas de comercio internacional se siguen manteniendo hace más de 500 años, una herencia. Venimos desde colonia y muchas veces estas sociedades creen que siguen teniendo, a pesar de que tenemos libertades a través de que somos repúblicas independientes, pero esas libertades no son tan así en una economía globalizada y, como yo digo, de un cierto grado de limitación y de dependencia absoluta que tenemos con las economías más importantes del mundo. Veamos un poquitito ahora cómo está la situación de pobreza en la Argentina. La situación en la Argentina en las últimas décadas va creciendo por extensión e intensidad. ¿Qué quiero decir? Que esta pobreza se va haciendo cada vez más homogénea. Ya no es un atributo del interior del país, sino también es un atributo hasta de la ciudad de Buenos Aires y en los barrios que circundan. Tenemos barrios pegados a Puerto Madero, el barrio más caro de la Argentina, donde tenemos villa alrededor con un grado de pobreza enorme. Entonces, esta imagen, esta fotografía, como yo digo, de la pobreza en la Argentina, se ha ido extendiendo y tiene más energía o más intensidad. También ha ido aumentando. Yo siempre menciono que a pesar de que esa intensidad o extensión se va haciendo cada vez más global, sigue siendo heterogénea. Y cuando hablo de heterogéneo, es lo que decía yo, cuáles son los niveles de ingresos, las expectativas que tiene el interior, una provincia en particular, a lo que es Ciudad de Buenos Aires o las grandes urbes de la Argentina. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, Mendoza, las capitales que tienen otros parámetros para medirla. Es importante hacer mención que la pobreza en la Argentina llevamos más de muchísimos años, décadas, 3 décadas y media prácticamente de democracia en la Argentina y los parámetros relacionados a la pobreza son iguales o mayores. Entonces quiere decir que también es una mea culpa de todo el sistema político argentino que no ha podido disminuir la pobreza. Se ha bajado a veces porcentajes en determinadas décadas, pero luego estamos hablando desde el año 83 a la actualidad, estamos en porcentajes más del 30%. Entonces es una deuda pendiente significativa que tiene el sistema político en la Argentina, que no ha contribuido a mejorar los indicadores de pobreza, los indicadores de exclusión social, la posibilidad de que aquellas personas se desarrollen y tengan una posibilidad de mirar, una visión, una expectativa hacia el futuro mucho mejor que la actual. Entonces, las personas muchas veces se quedan defraudadas, bajan sus brazos porque no tienen expectativas de reinsertarse socialmente, porque no ven cambiar esta imagen social que se está produciendo en las últimas décadas en la Argentina. Lamentablemente, esto es una realidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es importante porque después hablamos y es muy lindo porque ustedes pueden abordar diferentes temas y pueden abordar un montón de aspectos relacionados. Es un tema muy actual. Las consecuencias las podemos categorizar en económico, social, jurídico y podríamos seguir categorizando un montón de aspectos. Vamos a tornar este triángulo lo más significativo, que es lo económico, lo social y lo jurídico. Respecto de las consecuencias, el primero que vamos a analizar, obviamente porque la materia son aspectos sociológicos, hay una redefinición del concepto de clase. ¿Qué quiero decir con redefinición del concepto de clase social? La categorización de las clases. Antes estaba la clase alta, media, baja. Autores han subcategorizado estas clases sociales. Y también han aparecido como la subclase, la indigencia. Pero cuando hablamos de redefinición del concepto de clase, no está por darle una categoría, sino como que esa clase social, cuál es el estilo de vida que tiene, cuál es la expectativa de esa clase social. Y luego también la participación ciudadana, cómo las personas han tenido un cambio en sus hábitos, costumbres, las formas de manifestarse en las últimas décadas, que están más proclives a demandas sociales.
Entonces ha cambiado desde el punto de vista sociológico y la sociología trabaja muchísimo en esto. ¿Se acuerdan cuando hacíamos una relación en la primera unidad con la economía, que la economía nos daba un indicador y la sociología no era solamente cómo se obtenía ese indicador, sino cuáles eran las consecuencias sociales? Si la pobreza aumenta, hay más exclusión, la gente no puede satisfacer sus necesidades y obviamente lo que está pasando hoy, que está muy bien que haya una postura de la no circulación, de la ayuda social, pero si el tiempo se sigue prolongando, la gente, hay muchísima gente que se le están acabando los pocos recursos que tenían por una situación económica dificultosa en la Argentina, que va a llegar un momento a un colapso. Es decir, hay muchos comercios pequeños en la Argentina que al no poder abrir sus puertas y no poder ingresar, van a empezar a despedir personal, esas personas no van a tener sueldo, los comercios van a quebrar, les va a empezar a tomar una suerte de situación particular, me lo han dicho clientes, una situación de preocupación porque tienen que alimentar a su familia y el no poder vender, cobrar, más allá que hay que adaptarse a un nuevo contexto social y está bárbaro y los indicadores muestran que una pandemia en la Argentina no ha eclosionado o explotado como se podría haber dado en Brasil, que es un país que está a la par nuestro, y una medida acertada, también tenemos que buscarle la vuelta en ciertos aspectos económicos, porque son consecuencias que nosotros tenemos de las acciones sociales que se toman. Ahora bien, en lo carácter económico, ¿qué ha pasado en esta fotografía de los últimos años? Hay una caída nominal del ingreso, la gente cobra menos en relación a la inflación que hubo. Y eso nos va a determinar el poder, el ingreso per cápita y el poder adquisitivo que tiene una persona. Cuando yo hablo de poder adquisitivo era siempre, le digo, vos con 100 pesos antes comprabas un kilo de pan, ahora ya no lo compras. Y eso es el poder adquisitivo que se ve reducido por el impacto inflacionario que tiene en la Argentina. Aumentó la desocupación. Y cuando hablo de desocupación, ese es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina y con el tema de los jubilados. Son muy pocos o son los mismos que siempre aportan con un caudal demográfico cada vez mayor de población. Entonces, cada vez son menos las personas que aportan, entonces el sistema jubilatorio colapsa. Y también se ha incrementado el proceso jubilar de desocupación, porque la Argentina viene de crisis económicas muy grandes, no se generan fuentes nuevas de trabajo, hay más personas con posibilidad de acceder al trabajo y más exclusión. Y también ante situaciones de crisis como la que estamos viviendo, más la pandemia, es muy probable que con el tiempo estos valores de desocupación aumenten, excedan claramente los 2 dígitos. La inflación en la Argentina, que llegamos a parámetros del 50, del 60% en el último gobierno, se estaba disminuyendo por este freno sustancial de la actividad económica, pero también con este desorden en los precios, este aprovechamiento de muchas empresas con un crecimiento desacelerado, o acelerado, perdón, no desacelerado, hacen que los precios crezcan por miedo, por la situación de crisis de que no paguemos las deudas, por la situación de la pandemia, etcétera, se aprovechan este escenario de inestabilidad. Entonces va a haber inflación y esto tiene un impacto económico muy grande. El control de precios, cuál el Estado puede tener la posibilidad de hacer acciones para controlar los precios mínimos, que no se disparen. Y un aumento de importaciones a veces también. Cuando vos aumentas importaciones para traer bienes, terminás matando la economía, la producción de esos bienes en la Argentina, porque estamos compitiendo deslealmente. No son las mismas reglas o cargas impositivas que tenemos en producción en Argentina, a lo mejor las que son en China. No tienen los mismos derechos laborales, las cargas sociales que tenemos en la Argentina, de las que tienen en China. Y eso China es uno de los países con una desigualdad, competencia a nivel de producción y de derechos y obligaciones laborales. Entonces estamos en una desigualdad muy grave. También tenemos consecuencias de carácter jurídico, que es algo fundamental. Limitación al derecho por causas económicas. En Argentina hemos visto la posibilidad de disponer libremente los depósitos bancarios. En la Argentina pasó. Derecho laboral a la doble indemnización por despido. Quita del 13% de los empleados públicos. La historia es muy grande en la Argentina. Fuerte participación ciudadana sin distinción de clases. Con esto yo digo que se participa, pero no se resguarde los derechos de esas clases sociales.
de reclamo, supresión de garantías constitucionales en los cortes de ruta, derecho de trabajar, de transitar. Y vemos también consecuencias de carácter social, cambio en los hábitos, control de servicio, la gente se va a segundas marcas con el tema de la pobreza, recarga de cartucho, arreglos de artefactos, se dejan las coberturas de mutuales o médicas o la contratación de obras sociales que tenemos en la parte privada en la Argentina y la sociedad no las puede pagar, entonces recurre a el servicio que presta el Estado. Mucha gente que mandaba hijos a colegios privados hoy no van a pagar sus cuotas y van a tener que pagar al ámbito público. En esto nosotros en lo que es la educación universitaria somos unos privilegiados porque la universidad le permite hacer un acceso a una inclusión social, lo cual no está bien manejada porque muchas personas, como decían, por satisfacer sus necesidades tampoco pueden terminar su secundario ni pueden acceder porque tienen otras privaciones mayores. Y desde lo privado, importantes ayudas solidarias, comedores de particulares, créditos a las pequeñas empresas, de las instituciones religiosas ayudas intensificadas, y una de estas es la gran participación de Cáritas en este proceso de tratar de ayudar, y el Estado tiene en estas ONG una gran participación de asistencia social. Muchas veces en esta teoría de explicar qué pasa con la pobreza en la Argentina, hay determinadas situaciones donde se los etiqueta, se los categoriza. Se habla de que Lewis, que la culpa es de los pobres, que los pobres por no querer, por acostumbrarse, por estar en esa herencia social, nunca han querido cambiar su condición y pretenden y les gusta estar en su clase social baja y nunca querer hacer algo. Es una situación muy sesgada, es un enfoque muy totalista. Las estructuras sociales distribuyen los recursos, Ryan dice, de forma desigual. Y esto es una certeza, es algo verdadero. La pobreza es carencia de oportunidades y no de efectos de las personas. Los programas y políticas sociales dirigidas a los pobres tienen el efecto de reducir la pobreza, es decir, procurar una distribución más equitativa de la riqueza. Zorrilla, que tiene una posición intermedia, que hace mención que la culpa no es ni de los pobres ni de los ricos. Porque nosotros veíamos a Lewis y Ryan que hace referencia que la culpa es de los pobres y de Ryan que la culpa es de los ricos. Y Zorrilla hace una mención de que es una situación intermedia. ¿Qué quiero decir con una situación intermedia? Que tiene un poco, y en esto yo concuerdo muchísimo con Zorrilla, que tiene un poco o mucho en común esta situación que es de ambos. Aquellos que se acostumbraron a recibir ayudas sociales y no quieren cambiar su situación personal, y cuál es la participación nuestra de las empresas, de los ciudadanos y particularmente del Estado para cambiar esta situación y este rol. ¿Qué oportunidades le dieron de capacitarse? ¿Qué oportunidades les dieron de inclusión social? ¿Qué oportunidades hicieron? Algunos me dirán, fíjate la cantidad de asignaciones familiares que existen o asignaciones universales que el Estado pone. Está bien, la pobreza es un sistema social que genera entropía y es ahí donde debe intervenir el Estado, pero no podemos estar 15, 20 años generando planes sociales y siempre ayudando a la gente o poniendo del sistema público para solucionar un problema y nunca hacemos acciones para que eso cambie. No es esto una puesta de dinero permanente, hay que hacerlo, pero que también generar políticas que cambien esta situación, que se modifica, que haya más empleo formal, que haya más desarrollo económico, que las empresas tengan una redistribución de la renta más adecuada y que ganen dinero las empresas, pero que también generen fuente de trabajo, que haya un mejor tratamiento de las cargas impositivas, que haya un incentivo a la producción, y que también la gente le proveamos los recursos para que se pueda incorporar en condiciones que tengan competencia y habilidades para poder incorporarse y estar en igualdad de condiciones con el mercado. ¿Cómo se hace esto? Trabajar en educación, trabajar en los niños, trabajar en seguridad, trabajar en salud. Eso es fundamental para que la sociedad se desarrolle. Si no hacemos esto, vamos a seguir siempre en una dependencia absoluta de la ayuda estatal.
¿Quiénes son los más perjudicados a modo de síntesis en la Argentina o en el mundo en general? Hay un video muy lindo que después yo se lo voy a cargar en, en- en Teams para cuando veamos las clases y podamos observar que también está muy bueno, que da un poquito el panorama de esto que estamos hablando. Los más perjudicados en la Argentina, los más vulnerables, la tercera edad, los jubilados, los abuelos, los niños y jóvenes, que ante cambios de escenarios muy significativos, yo siempre me pongo a pensar aquellas personas desnutridas, que no tuvieron oportunidades, que quedan apartados del sistema educativo, y toda esta sociedad y con todos estos impactos de crisis económica y situación, indefectiblemente van a perjudicar a toda esta gente joven que se viene formando. Porque normalmente cuando son hechos económicos muy significativos lo paga la generación o la década que sigue. Y va a estar duro y es un temita muy significativo. El desempleo de los inmigrantes, muchas de las personas que se mueven en esta movilidad en busca de nuevos territorios, nuevas oportunidades. Veamos las personas que vinieron de Venezuela, que se fueron a Colombia, Brasil, vinieron a la Argentina, por mejores condiciones económicas que nosotros podamos proveerle a Argentina, que le dé mayor, pero cuando tenemos unas deudas sociales tan significativas con nuestra población, con nuestra ciudadanía, las madres solteras divorciadas, único sostén de familia, muchas veces, y poder de llevar a cabo todo el proceso de tener los recursos necesarios para darle una vida digna y un desarrollo a cada uno de los integrantes de su familia. Los que tienen cuidados a menores u otras personas dependientes, discapacitados, etcétera, son todos aquellos los más golpeados por el tema de la pobreza. ¿Qué se podría hacer para eliminar a la pobreza? Se pueden hacer un montón de acciones dentro de un sistema social. Yo voy a poner algunas. Ustedes cuando les pide razonamiento o algo de eso pueden utilizar estas, fundamentarlas, agregar otras más. Política del Estado, planes sociales, las asignaciones, las ayudas por eventualidad de situaciones de situación de conflicto, tema salud, educación pública, guarderías, etcétera, que hacen de que las situaciones en particulares puedan llegar a cambiar, modificarse o tener una situación en particular. El cumplimiento de la ley, de salarios en blanco, no la explotación de mano de obra en negro en la Argentina, que es muy considerable porque esto ayudaría a mejorar las condiciones laborales y en particular a aquellos jubilados y pensionados. La defensa de los derechos, que la justicia tenga más abarcabilidad, de que la justicia sea para todos y no para algunos. Y en esto no solamente lo digo por el tema de la economía, sino de otros actores como que se pueden llegar a producir reclamos sociales muy verdaderos que hay a nivel nacional. La justicia también tiene muy importancia porque es uno de los poderes claves, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que todo este orden social se produzca y se resguarden los derechos y obligaciones de las personas. Y como último, para terminar, hoy nos extendimos un poquitito más, pero daba la oportunidad, ya estamos llegando a última etapa, venimos con los contenidos bastante abordados y hemos hecho una especie de simulación prácticamente de lo que sería una clase teórica, pero obviamente con las diferencias adecuadas, cerrar y terminar el tema, como me gusta generalmente a mí, de tomar una frase o una reflexión en particular respecto de la pobreza. Con esta frase, con esta imagen de una chica, de un nene que se encuentra en la pobreza y en la indigencia y nos preguntamos muchas veces, ¿te ayudaron? ¿Te dieron oportunidades? ¿Cómo estamos y cuánto nos importa este flagelo en la Argentina? Yo siempre digo que estoy muy de acuerdo a la teoría de Zorrilla cuando veíamos que una teoría intermedia. ¿Cuánto de nosotros tenemos participación en esto? ¿Cuánto de nosotros a través de un mínimo granito de arena podemos colaborar para la mejora del sistema? ¿Cuánto aquellos que se encuentran en clases sociales se acostumbraron desde su punto de vista, desde su cultura, de que las condiciones son tal cual son y que puede haber expectativas de vida mejores? ¿Y cuál es el rol considerable que tiene el Estado a través de todas su poder judicial, ejecutivo, legislativo y la independencia de los poderes? Podemos estar ayudando para que esta situación cambie, mejore y que cada dígito que se pueda bajar de pobreza es tan significativo, porque a pesar de que digamos, bueno, bajamos el 30%, llegamos a un 20%, eso es tan significativo porque es un montón de personas que van a poder estar
en una situación, en una expectativa, satisfaciendo necesidades que le permiten tener una vida digna. Con esto hemos llegado a la finalización de la unidad número 11 de Sociología, el tema pobreza, que tiene un vínculo y una relación y una actualidad tremenda. Entonces, así que hemos abordado aspectos generales y particulares.